Hoy voy a explicar un poco de qué trata esta tecnología. Lo vamos a escuchar a través de un testimonio también de artrosis degenerativa. Vamos a entender un poco cómo funciona esta tecnología, siempre aclarando que esto no es magia, esto es ciencia. eh, Esto tiene estudios, porque sé que hay mucha gente que dice por ahí es que no tiene estudios. Son estudios hechos por la empresa, son estudios que comparados de repente con los estudios de una farmacéutica, obviamente la muestra es una muestra mucho más reducida. Pero este parche hace lo que dice. Este parche tiene una patente en más de 80 países, es decir, por 15 años más no puede haber ninguna empresa ni ningún lugar que pueda producir una tecnología como esta. ¿Ok? Y ya voy a explicar de qué trata la tecnología. Es sencillamente fototerapia. Es decir, este parche que yo tengo aquí puesto en mi mano para los que están escuchando esta tecnología por primera vez, esta parte blanca está hecha de nanocristales. Es como una red de nanocristales hecha de azúcares y sales orgánica, que básicamente lo que hace es reflejar la luz infrarroja del cuerpo. Nuestro cuerpo emite luz, los mamíferos normalmente emitimos luz. Por eso es que en la noche los policías con los lentes infrarrojos pueden ver ese calor, esa sombra roja, naranja que se mueve. Esa luz puede ser utilizada a través de esta tecnología para rebotarla a través de nuestro cuerpo. Por eso es que cada parche tiene una red diferente, ¿okay? Una trama diferente de nanocristales que logra, así como un prisma, convertir esa longitud de onda que nosotros emanamos en una longitud de onda específica. Y nuestro cuerpo tiene un proceso que se llama fotobiomodulación, es decir, la luz que penetra en nuestra piel, ¿ok? Nuestra piel tiene fotorreceptores y esos fotorreceptores promueven cambios bioquímicos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los hombres en la parte aquí del cuello tienen unos fotorreceptores que promueven la promoción de testosterona. Eso es que en el verano los hombres usan las camisas al aire y tienen mayor producción de testosterona. Cuando todos nos exponemos a la luz del sol entra por nuestra piel, manda esa señal y le dice al cuerpo, produce vitamina D dentro de nuestro cuerpo. Eso es un proceso de fotobiomodulación. Otro proceso de fotobiomodulación, por ejemplo, es cuando nos bronceamos incluso. Los melanocitos, que son los que dan pigmento a nuestra piel, se activan a través de los rayos solares y sueltan esa sustancia para colorar nuestra piel, para darle color a nuestra piel. Los niños, cuando tienen ictericia, que se les sube la bilirrubina recién nacidos, los colocan debajo de una luz azul con una longitud de onda específica que genera un proceso de fotobiomodulación y le da la señal al cuerpo de limpiar, de botar esa bilirrubina a través de la orina, por ejemplo, para que entiendan cómo es el proceso de fotobiomodulación. Otro término que para mí era importante compartir con ustedes y que tiene mucho que ver con todo este proceso de entender por qué esta tecnología retrocede la edad prácticamente del ser humano con lo que promueve, es porque la mayoría de las enfermedades y la mayoría de lo que nos sucede en el cuerpo viene a causa del envejecimiento. Una de las cosas que trae el envejecimiento es la reducción en la cantidad y en la funcionalidad de nuestras células madre. ¿Ok? Con el paso del tiempo, al tener menos células madres activas o despiertas, porque ya se quedan como en un estado latente, resulta en el deterioro de nuestros órganos, de nuestros músculos, de la piel, de nuestros tejidos, por eso el cabello empieza a dejar de tener pigmentación, por eso la piel deja de tener colágeno, elastina y empiezan las arrugas, y así como esos signos de envejecimiento que vemos externos, pasa también dentro de nuestro cuerpo, porque los órganos tienen menos capacidad de regenerar. Cuando estamos en los 20, 30 años todavía tenemos nuestras células madres bastante activas, pero con el paso del tiempo y al llegar a una edad adulta, a los 50, a los 60, ya hay obviamente una disminución considerable en la funcionalidad de nuestras células madre.
A mí me gusta siempre el ejemplo que da la doctora Catherine, que es la fractura. Cuando un niño se fractura, a los 8 años le colocan un yeso y el yeso por 8 semanas hace que solamente se inmovilice el brazo. Pero ¿quién sella ese hueso? Las células madre, que envían esas células donde está el hueso y al llegar ahí esas células se transforman en células de hueso para reparar, porque esa es la capacidad que tienen esas células, de convertirse en cualquier célula de nuestro cuerpo, en pelo, en glóbulos rojos, glóbulos blancos, en piel, en órganos de cualquier, perdón, en tejido de cualquier órgano interno, en músculo. Y cuando envejecemos, dejamos de tener esa capacidad. Otra cosa que pasa a partir de los 20 años es que dejamos de producir aminoácidos, ¿ok? Dentro de nuestro cuerpo. Como para que asociar esto y que no sea tan abstracto, algo muy que escuchamos siempre, es que tienes que tomar colágeno porque hay que reponer el colágeno porque a partir de los 20 años dejamos de producir colágeno. El colágeno es la proteína más importante de nuestro cuerpo, ¿ok? Y está compuesta de aminoácidos, ¿ok? Y los dejamos de producir. Y así como el colágeno, que tiene una serie de aminoácidos dentro, está, por ejemplo, el péptido de cobre GHK, del que vamos a hablar hoy, o el AHK de cobre igual, que también son o está compuesto de aminoácidos que nuestro cuerpo deja de producir por un proceso de envejecimiento. Aquí voy entrando un poquito para explicarles la tecnología. Yo sé que mis llamadas a veces son como muy técnicas y muy científicas, pero es que yo digo, es que si uno no entiende lo que hace esto, es muy complicado darle el voto de confianza a esta tecnología, porque yo también, cuando yo vi este parche, yo me lo pegué por farmallera porque yo me pego de todo lo que me digan para sentirme bien y después veo si funciona o no funciona. Como sé, por ejemplo, yo sigo tomando, por ejemplo, colágeno porque me sirve tomarla como proteína. Pero ya yo entendí con muchos médicos que normalmente el colágeno, aunque sea hidrolizado, cuando llega a nuestro estómago, el estómago pues descarta mucho de ese colágeno y no lo absorbes completamente. Ahora, ¿qué podría pasar? Déjame ver que estoy tratando aquí de mutear. No había puesto el mute a todo el mundo. Deme un segundito, por favor. Um, para que no se puedan quitar el mute. Ok, ahora sí. Entonces, hoy vamos a entender que esta tecnología nos va a ayudar a reponer ciertos péptidos y ciertos aminoácidos no esenciales de nuestro cuerpo que normalmente los produce el cuerpo, pero que por una cuestión de envejecimiento empezamos a dejar de producir. Ahora, ¿de dónde sale este invento? ¿De dónde sale esta tecnología? ¿Quién la inventó? ¿Por qué la inventó? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora les voy a explicar esto. Hay un señor que se llama David Smith. David Smith es un polymath, es un científico. Tiene más de, bueno, ya ahorita tiene más de 200 patentes. Es un polymath, como les digo, especialista hoy en día en rejuvenecimiento, pero este señor ha inventado y ha patentado turbinas, drones, máquinas para purificar agua, son más de 200 patentes. Hace 20 años, 21 años, a él lo contrata, más de 20 años, porque fue alrededor, antes del 2011, lo contrata la naval de los Estados Unidos, la US Navy, para producir una tecnología, que él inventara una tecnología que le diera a los soldados más energía y los mantuviese despiertos y activos, porque estos soldados tenían que pasar 72 horas, 48 horas en unos submarinos de una sola persona, y ellos tenían que estar a punta de anfetaminas y a punta de cafeína para mantenerlos despiertos. En ese entonces él desarrolla esta investigación y crea el primer parche. Ese primer parche, que es su gran invento en ese momento, que es utilizar la propia luz del cuerpo y convertirla en una longitud distinta que a través de fotomodulación produce un cambio químico en el cuerpo. En ese entonces él saca este primer parche que logra producir ATP, adenosintrifosfato, que es la energía celular. ¿Ok? Patenta, obviamente, esto,
porque fue su creación. Y luego viene el 9/11, el cuento lo sabemos, pues empezamos toda la, digamos, la parte militar del país se concentró en comprar armas y no en desarrollar tecnología, y él creó en ese momento LifeWave. Y obviamente a partir de ese momento dijo, si yo pude crear a través de la propia luz del cuerpo, infrarroja cercana, infrarroja lejana, ATP, ¿qué otra cosa puedo yo desarrollar? Y a partir de ese momento, él empezó a crear diferentes parches. Por ejemplo, este produce energía, el X49, ya les voy a explicar qué es. Este es el primo hermano del X39. Después logró uno que produce carnosina, que es otro aminoácido. Luego creó otro que eleva, por ejemplo, la melatonina sin necesidad de tomarla. Y así sucesivamente. Luego encontró otros parches como el Ice Wave, por ejemplo, que bloquea, utilizando los principios de la acupuntura, meridianos energéticos del cuerpo, bloquear la sensación, la señal de dolor al cuerpo. Y aquí viene la parte interesante de toda esta llamada, y yo centro mucho esta llamada en el X39. ¿Cómo surge el X39? Hace 10 años, él empieza con esa obsesión por el antienvejecimiento y por las células madre, porque empezó toda esta cosa de que la gente viaja a Panamá a hacerse inyecciones de células madres, empezó todo esto de congelar cordón umbilical porque la célula madre es perfecta para luego ayudarnos con de repente otras enfermedades, leucemia, cáncer, etcétera. Y empezó toda esta, digamos, toda esta nueva onda de medicina regenerativa. Y él dice, ¿cómo puedo utilizar yo mi tecnología, ¿ok?, para activar células madre, para mejorar el funcionamiento del cuerpo y, como dice él, no rejuvenecer, sino retroceder la edad del cuerpo? Y quiero decirles que no estamos muy lejos de que suceda esto. Hay otro científico que se llama, ya les voy a decir el nombre de él es de Harvard. A ver si bueno, cuando me llegue el nombre. Él en laboratorio ha logrado incluso retroceder la edad de los ojos, la edad celular de los ojos de los ratones. Así que no estamos muy lejos de que muchas cosas pasen en esto de la medicina regenerativa. Entonces, él hace 10 años invirtió 10 años de investigación y casi 4.5 millones de dólares. Montó su laboratorio en un lugar en Nueva Irlanda que se llama Galway, y el lugar es muy importante porque en esa misma ciudad, en Galway, está el mayor centro de investigación de medicina regenerativa, liderado por el doctor Tim O'Brien. Y él, utilizando toda la investigación especial de medicina regenerativa en célula madre del doctor O'Brien, más algo súper importante que descubrieron en 1973 el doctor Laurent Picard, que es el péptido de cobre GHK, uniendo estas dos investigaciones en su laboratorio de Nueva Irlanda, luego de 10 años de trabajo, logra desarrollar el X39, que logra, a través de fotobiomodulación, elevar un péptido importantísimo en nuestro cuerpo, que es el péptido de cobre GHK. Lo que hace el péptido de cobre GHK ya estaba, como les digo, desde el año 73, cuando el doctor Laurent Picard descubrió el péptido. Se ha empezado a estudiar y a entender cuáles son los beneficios y qué hace este péptido. Este péptido, por ejemplo, ayuda a la regeneración de los tejidos. Este péptido, activando síntesis de colágeno colágeno y elastina. Este péptido también, que promueve la regeneración y la reparación de tejidos, activa también una función antiinflamatoria en nuestro cuerpo, elevando algo que se llama citoquinas antiinflamatorias y poniéndole como mute y mermando las citoquinas proinflamatorias. Además, este péptido es importantísimo en esta reactivación y estimulación de la actividad de las células madre. Este péptido también eleva algo que se llama el SOD, que es un antioxidante importantísimo en nuestro cuerpo. De hecho, la utilización del
del X39 ayuda incluso también a elevar no solo el SOD, sino también el glutatión. Otra de las cosas en lo que está involucrado este péptido de cobre es en la regeneración nerviosa. Es capaz de regenerar tejido nervioso dañado, de promover nuevas conexiones neuronales. Y algo interesantísimo que hace este péptido también de cobre GHK, que está compuesto por esos aminoácidos que están viendo ahí, glisil, histidina, glicina y cobre, es la regulación de más de 4.000 genes. Para que esos 4.000 genes se reactiven, se prendan, nuestros genes a través de la epigenética, no sé si lo han escuchado, se pueden prender o se pueden apagar en nuestro cuerpo. Bueno, tener niveles elevados de ese péptido de cobre GHK ayuda a que haya esa activación de todos esos genes. El péptido de cobre ha sido utilizado desde que se descubrió en cantidad de, sobre todo en dermatología. Hoy en día, por ejemplo, muchos de los lugares donde hacen trasplante capilar inyectan péptido de cobre en medicina regenerativa. Y bueno, como les digo, tomando entonces esas dos investigaciones, David Schmidt crea este parche que se llama el X39. Cuando a mí la gente me pregunta con qué empezar, sin duda alguna, los primeros 3 meses es importantísimo utilizar el X39. Y como para que tengan una idea cómo va trabajando esto, yo lo tengo aquí. El día 1 ya más de 4.192 genes se reactivan, empiezan a reactivarse y son genes que trabajan para mantener nuestro cuerpo en un estado más joven, porque activan la función de la mitocondria. A las 6 semanas, el cerebro empieza a tener mucha más claridad, el cerebro empieza a tener menos toxicidad y hay un mapa topográfico que lo demuestra y es este que les voy a mostrar aquí. Está hecho en una mujer de 77 años y en la primera sesión toda la parte roja es inflamación del cerebro. Y fíjense luego de 3 semanas cómo hay más coherencia cerebral porque baja la inflamación y luego a las 6 semanas ya hay un cambio súper completo. ¿Qué hace esto? ¿Qué baja cuando baja la inflamación en nuestro cerebro? Cuando nuestro cerebro se mantiene mucho más balanceado, baja la agresividad, mejora el estado anímico, hay menos ansiedad y hay muchos síntomas que empiezan a bajar porque son causa de esa, digamos, sobreactivación y trabajo de nuestro cerebro. A los 3 meses ya hay una cantidad de colágeno y elastina súper importante repotenciado en nuestro cuerpo. Incluso esto se ve hasta en la masa ósea y hoy vamos a estar hablando de eso porque justamente hoy vamos a estar hablando del X49 también. A los 6 meses ya yo a los 6 meses es cuando recomiendan siempre hacer como un segundo chequeo con el médico para entender qué cosas han cambiado en nuestros exámenes de laboratorio. Muchas personas cambian incluso la dosis de medicamentos en condiciones como diabetes, como presión arterial, como hipotiroidismo, hipertiroidismo. Y luego después de esos 6 meses, pues los cambios siguen estando. Yo cumplo ahora, ya cumplí, el 1 de julio cumplo un año de estar utilizando esta tecnología y creo que hasta que no salga algo mejor, esto me va a acompañar muchísimo. De hecho, hoy comenzamos con mi hijo, por ejemplo, un tratamiento antialergias hecho a través, o un protocolo antialergias hecho también con esto, porque le hicimos todas las pruebas de alergia y tiene alergias a el polvo, a las plumas. Creo que el polvo es complicadísimo de controlar porque polvo hay en todos lados. Y ya les contaré en 3, 6 meses cómo vamos con este protocolo. Pero hoy vamos a hablar de cómo este combo nos puede ayudar y vamos a entender paso a paso cómo cada una de estas tecnologías, empezando por el X39, pueden mejorar nuestras condiciones. Dicho toda esta explicación que acabo de darles, voy a compartir uno de los testimonios. No pudo estar aquí con nosotros presente, pero me mandó un video, así que lo voy a colocar, lo vamos a escuchar y luego les voy a explicar paso a paso por qué la utilización del X39 ayudó o es un coayudante a los síntomas
sin ser obviamente un tratamiento que va a eliminar o va a quitar o va a curar o sanar la condición de nuestra invitada del día de hoy. Aquí se las voy a compartir. ¿Están viendo el video de ella en pantalla? Ok, perfecto. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Eugenia y hoy vengo a hablarles de esta maravilla, X39. Para mí esto fue simplemente un milagro en la vida. Hace aproximadamente casi un año estoy utilizándolo y ha cambiado totalmente mi vida. Y ya les voy a explicar por qué. Yo tengo un problema que es un problema degenerativo hereditario. Tengo una artrosis en ambas rodillas. Esto fue detectado muy temprana edad. Yo desde los 15 años fui operada de la rodilla. Siempre he sufrido de ellas, inclusive ahorita estoy viviendo en Canadá, pero hace 10 años, hace 11 años me operaron y me hicieron una artroscopia en la rodilla derecha. La rodilla izquierda no me habían hecho ninguna artroscopia y estando aquí el último año fue bastante fuerte. Este problema se agravó aproximadamente en el 2023 a un viaje que tuve que hacer y caminé mucho. Un viaje a España que fui, caminé muchísimo y vine, lloraba del dolor. Sufrí de verdad una recaída muy fuerte. Mi rodilla estaba sumamente sensible. Yo no podía estar sentada porque me dolía, no podía estar acostada porque me dolía. Y a raíz de todo esto me hacen un escáner. Fue exactamente una resonancia magnética. A raíz de esto, cuando me dan el resultado, que ven que es una artrosis bastante avanzada, el médico me dice que lo único que puedo hacer, la única solución para mi rodilla era una prótesis, pero por mi edad no me la podían colocar. Y me pusieron este aparato que está aquí. Este aparato va ajustado, fue hecho en una máquina 3D adaptada a mi rodilla para cargarlo todo el tiempo, que tuviese que caminar. Mi casa tiene escaleras y era súper difícil subirla. Cuando escuché sobre los parches, tuve mis dudas, pero dije nada pierdo. Y realmente me lancé a comprar los primeros parches. Increíblemente a partir del tercer día, 3 días tenía, cuando mi rodilla dejó de dolerme, cuando pude empezar a caminar de nuevo. Yo no podía caminar ni siquiera 10 metros porque yo no podía ir a un centro comercial. Mi vida estaba que yo sentía que de verdad estaba cada día peor y no sabía ni qué hacer. Este aparato está hoy en mi casa guardado en un closet. Nunca más me lo llegué a poner. O sea, este aparato lo hicieron, creo que me lo coloqué, no sé, un mes, menos de un mes, hasta que conocí los parches, hasta que esos parches milagrosos me cambiaron mi vida, me quitaron el dolor y hoy lo saqué simplemente para hacerles este video. Está guardado y espero no tener que usarlo más nunca. Esto quedó como un objeto de recuerdo de algún día. Recuerdo que vi a Mónica y me puse en contacto con ella. Yo no lo podía creer, mi esposo tampoco, me decían que eran cosas mías, que no podía hacer que a los 3 días yo dejara de sentir el dolor de la rodilla. Pero poco a poco fui retomando el gimnasio, fui comenzando a caminar hasta que asombrosamente llegué a caminar 5 kilómetros. Eso no lo podía hacer. Desde entonces mi parche no falta. En mi casa lo utilizamos casi todos y desde entonces no he dejado de recomendar estos parches. Sé que todos los cuerpos no son iguales, sé que todas las personas no pasan por el mismo proceso y cada cuerpo es diferente, pero estos parches para mí y para mucha gente a mi alrededor han sido un cambio de vida. Jamás los dejaría, los recomiendo 100% y simplemente, o sea, gracias a la tecnología de X39. No. Bueno, quiero aclarar, yo no soy médico, pero me di a la tarea de llamar a los médicos con los que siempre hablo y tomar notas para explicar hoy. Esto por lo general siempre lo hace un especialista que está con nosotros, recordando que el especialista no está aquí para diagnosticar, para tratar, ni para hacer ningún tipo de digamos, recomendación formal, porque esto no es un tratamiento. Yo sé que muchos hablan de tratamiento, pero yo siempre hablo que esto es un coadyuvante. Y les voy a explicar por qué elevar el péptido de cobre GHK puede ayudar en una condición, por ejemplo, como la artrosis o osteoartrosis, que es lo que ella habla, María Eugenia habla que tiene. Esto es una enfermedad degenerativa
Esto básicamente es el desgaste del cartílago de las rodillas. Y hay algo muy interesante que pasa aquí, porque ella dice que empezó a dejar de sentir dolor y quizás a los 3 días, quizás esa sensación de dolor a los 3 días baja por el proceso antiinflamatorio que promueve el elevar el péptido de cobre. Y ahora voy a explicar poquito a poco cómo esto pudo haber ayudado. Recuerden que esta tecnología no, o sea, lo único que hace es elevar en sangre ese péptido de cobre. Lo único, es decir, si tú te mides el péptido de sangre, el péptido de cobre hoy, y tienes un valor, como para que tengan una idea, a los 20 años el valor óptimo que tenemos cuando somos en la cúspide de la juventud es 200 Ng sobre mililitro de plasma en sangre. Cuando llegamos a los 60 años, solamente nos queda 80 Ng sobre mililitro de plasma, porque todos los días dejamos de producirlo, se produce menos, por decirlo así. Todos los días producimos, pero producimos menos. Esa es la manera correcta de decirlo. Entonces recuerda que esto es como si tú todos los días te tomaras una pastillita de péptido de cobre GHK, que no existe en pastilla, existe en crema, por ejemplo, en tópico o en inyecciones. Pero ese péptido no es un péptido producido por tu cuerpo, es un péptido sintético que tú podrías colocártelo e inyectártelo. De hecho, existen lugares y oficinas médicas en donde ayudan, por ejemplo, a la menopausia, a las rodillas, a las trasplantes capilares, inyectando péptido de cobre GHK. Ahora, esta tecnología lo que va a hacer es que durante 12 horas le manda la señal al cerebro, no importa qué edad tú tengas, de produce péptido de cobre GHK, produce péptido de cobre GHK y durante 12 horas que no utilizas la tecnología, tu cuerpo descansa. Estos niveles no es que te lo vas a inyectar hoy, tienes 60 años y tienes 80 y te va a subir a 200 en 24 horas. Es progresivo, por eso es que es tan importante, si le van a dar el chance a la tecnología, darle el chance por lo menos con 3 meses, porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo va subiendo de manera diferente el péptido. Y luego, lo más importante, cada cuerpo de manera diferente actúa cuando tiene ese péptido cada vez más elevado. En el caso de este desgaste progresivo de este cartílago, ¿cómo puede ayudar el elevar el péptido de cobre GHK? Uno de ellos es la regeneración del cartílago. Habíamos hablado de que el péptido de cobre ayuda a regenerar. ¿Por qué? Porque estimula esa producción del colágeno tipo 2 y de esa manera empieza a producir todo lo que necesita el cuerpo esencial para regenerar ese tejido. Lo segundo que hace, ¿ok? Y eso lo hace lento, no es que lo va a regenerar de la noche a la mañana. Lo segundo que hace, y que es muy importante, y quizás por lo que ella de manera tan rápida sintió el alivio en el dolor, es que tiene propiedades antiinflamatorias. Ese péptido de cobre inhibe citoquinas antiinflamatorias como la TNF y otras, que cuando están elevadas, ¿ok?, producen mucha inflamación y la inflamación normalmente es dolor, sobre todo cuando es crónica. Nuestro cuerpo necesita la inflamación, ¿ok?, para que estemos conscientes de esto. Cuando uno se corta, enseguida el lugar donde tienes la herida se pone roja, caliente, ¿verdad? Y se inflama. Esa inflamación es perfecta porque esa es la inflamación en donde el cuerpo está trabajando para regenerar. Pero cuando esa inflamación se hace crónica es cuando vienen los problemas y cuando vienen los dolores. Estas citoquinas que les estoy mandando están siempre elevadas en las articulaciones con artrosis. Y bajar esa cantidad, inhibir esas citoquinas hace que la inflamación baje. Además, cuando estas citoquinas están elevadas, se da también otra cantidad de cosas dentro de nuestro organismo que destruyen, ¿okay?, el colágeno y la elastina que está ahí. Otra cosa que hace el péptido de cobre es una acción antioxidante y antienvejecimiento. Entonces, al disminuir todo el estrés oxidativo que existe en nuestro cuerpo, con eso que les comenté que eleva, que es la SOD, empieza a cada vez mermar y hacer más lento ese daño
por ese uso excesivo o por la edad en nuestras articulaciones. Entonces, va a favorecer el crecimiento de los tejidos conectivos. Hay otra cosa que hace que es buenísima, el péptido de cobre, que es que ayuda también a la vascularización, es decir, a crear nuevas conexiones de vasos sanguíneos en el lugar. Y eso hace también que ese proceso de regeneración sea mucho más, digamos, más rápido. ¿Está oyendo eso, verdad? Ok. Voy a apagar aquí un segundo que mi hijo me está llamando y está entrando la llamada a través de aquí. Ok. Ok, y él está aquí en la casa, no entiendo por qué me están llamando. Perdonen. Pero está conectada a la computadora. Entonces, el utilizar el X39, por eso le ayudó a bajar el dolor y a empezar a bajar la inflamación y a mejorar, digamos, o a regenerar tejido. Es exactamente lo que yo sentí. Yo no lo sentí en 3 semanas, yo lo debo haber sentido como en la semana 6, aunque creo que me di cuenta, como siempre cuento, en la semana 8, porque a mí el dolor se me fue muy paulatinamente, tan poquito a poco que yo no recuerdo cuándo dejé de tener el dolor. Yo también tenía resonancia magnética de un músculo que queda en la cadera, que va de aquí a acá, que se llama el psoas, y tenía una lesión ahí. Básicamente, para mitigar el dolor y la inflamación, los ortopédicos o los traumatólogos te recomiendan infiltrar, con esteroides. Yo no infiltré y me empecé a colocar la tecnología. Para mi sorpresa, a la semana 8 hice un movimiento que me recordó en ese momento que yo tenía una molestia en la cadera, y ahí fue cuando yo me di cuenta que a mí se me había olvidado, que tenía un dolor continuo que era de 7 a 9. Por eso les digo, yo no sentí la mejoría en el día 3. Yo sí recuerdo a Maracuchita, porque así le digo yo por cariño, cuando ella me llamó al tercer día y me dijo que, perdonen la palabra, qué vaina es esta. Y empezamos a ver los cambios. Entonces, siempre digo, hay gente que tiene ciática y se pone el X39 y en cuestión de 3 horas el dolor se calma. Hay gente que necesitan los 3 meses, porque les recuerdo que todas estas funciones que yo les dije las hace el cuerpo al elevar el péptido, no las hace el parche. El parche solo eleva el péptido. Ahora, como estamos hablando que hay una promoción en donde compras este bundle y te regalan el Ion, yo dije, yo voy a explicar qué pasa si tú, por ejemplo, a esa artrosis degenerativa le agregas el X39, que fue un parche que se inventó mucho antes del X39. Y buscando la información encontré que este parche en específico ayuda a mejorar el crecimiento de tejidos conectivos, ayuda la actividad de los fibroblastos y ayuda y apoya en esto de la vascularización, que les dije que es esa capacidad que tiene el cuerpo de crear más vasos sanguíneos de los vasos pequeños capilares que tenemos. Entonces, este parche básicamente va a complementar en todo el proceso regenerativo y en el proceso de mayor, digamos, exacto, en los procesos regenerativos de toda la articulación, del cartílago, de todo el líquido, de todo lo que está alrededor. Y algo muy interesante que dijo ella, que es que empezó a caminar. Y para las personas que tienen artritis y artrosis, el moverse es importantísimo. Y es como una cosa contradictoria, porque el dolor y la inflamación y la rigidez no te deja moverte. Pero si no mueves la articulación, la única manera de crear líquido sinovial, que es ese líquido que hace el colchoncito en las articulaciones, es a través del movimiento. Ese líquido se crea por movimiento. Entonces, al bajar dolor y bajar inflamación y uno poder empezar a mover esa articulación que te molesta, empieza un proceso de, digamos, de regeneración completa. Además, el X49, que ya voy a entrar en parche por parche para que expliquen, ayuda mucho también a promover la masa muscular y la parte ósea. Así que para todas las que entramos en perimenopausia y menopausia, este es un parche súper importante para utilizarlo en combinación. Y si María Eugenia, la maracucha, hubiese
colocado el Ion para la artrosis, que es el que viene gratis en este combo, este parche, ya les voy a explicar cómo funciona, la hubiese ayudado primero a reducir la inflamación sistémica, ¿ok? Que influye muchísimo en ese dolor articular, y además la va a ayudar a bajar los niveles de cortisol y de proteína C reactiva, es decir, va a ayudarla a bajar el estrés corporal, el dolor, y va a ayudar también a que el sistema nervioso simpático y parasimpático se nivelen, y eso hace que haya mucha menos tensión muscular, rigidez, y mucho menos presión en la articulación. Este combo, yo creo que es el combo más efectivo. De hecho, esta es la combinación que yo más utilizo. Yo utilizo esto prácticamente a diario. Este lo turno, pero estos dos yo los uso a diario porque voy al gimnasio y porque tengo 51 años este año y me toca reponer masa muscular. Para concluir esta llamada, quiero explicarles un poquito acerca de estos tres parches y recordarles que, uno, esta llamada se va a repetir a las 8 de la noche, el chat va a estar abierto y va a poder, o sea, que si tienen alguien que no pudo entrar ahorita, puede entrar a las 8 de la noche en el mismo link de Zoom o en el que pasamos, y ahí la llamada va a estar repetida, pero todas nuestras asistentes y todos nosotros vamos a estar conectados a través del chat contestando las preguntas. Luego, lo otro que quería recordarles es que si tienen intención de probar alguno de estos parches y probar esta tecnología por primera vez, o si ya conoces la tecnología y quieres incluir en tu protocolo, por decirlo así, esta promoción en que con la compra del X49 y el X39 vas a tener el Ion gratis. Esto es un momento súper chévere y lo puedes hacer con la persona que te invitó a esta llamada. Entonces, voy a empezar por el Ion, porque el X39 lo conocemos, después le damos una pasadita a ese rápido, pero hablando de este parche activa o estimula también aminoácidos y enzimas vitales en nuestro cuerpo. Muchas las deben haber hablado o las deben haber escuchado, para nombrárselas y no dejárselas por fuera, aunque no es un dato importante, es el glutamato, la cisteína, la glutamina, la serina y la prolina. ¿Qué hace esto? Aparte de aumentar esos aminoácidos, eleva eso que se llama SOD, que es clave, importantísimo en mantener todas nuestras células jóvenes y sanas, porque es un antioxidante clave en nuestro cuerpo. Además, este parche, como lo llaman el parche de la jalea real y el parche del buen mood y el parche yo lo llamo el parche como de la felicidad. ¿Por qué? Porque reduce los marcadores de estrés e inflamación, que son, por ejemplo, cortisol y lo que siempre llamamos la proteína C reactiva. Es decir, este parche te va a ayudar a relajarte. Se ha comprobado que en 20 minutos, entre 10 y 20 minutos de este parche, se activa la respuesta del sistema nervioso parasimpático, que es el que reduce el estrés y la inflamación. Tan solo con 10 o 20 minutos de este parche. A mí muchas veces este parche me da risa, porque la primera vez que yo descubrí que este parche tenía este efecto en mí es que yo me ponía el parche en la mañana y yo llamaba a Ralph y le decía, yo no entiendo por qué, yo tengo energía y me siento súper despierta, pero no dejo de bostezar. O sea, es una cosa como rara, porque estoy enérgica, estoy enfocada, tengo claridad mental, pero cada 2 minutos tengo un bostezo. Y agarré y me quité, él me pregunta qué parches tiene puesto y le digo, tengo puesto el X49, X39 y el Ion. Quítate el Ion. No habían pasado 20 minutos cuando ya yo más nunca bostecé durante todo el día. Pero no te cansa, no es que te da bostezo de sueño, es que te da como una cuestión zen, y ya les voy a explicar también por qué. Porque este parche, que trabaja igualito de la misma manera, rebotando la luz del cuerpo, solo que esa luz que envía genera esos cambios bioquímicos diferentes a los otros parches. Esto, aparte de bajar el cortisol, te va a ayudar a, por ejemplo, regular los neurotransmisores como el GABA, que muchas veces ahorita hay gotitas que uno se toma de GABA, por eso es que te relaja, calma el sistema nervioso, activa e incrementa precursores de dopamina y serina, lo que quiere decir que por eso es que este parche lo consideran el parche de la felicidad.
Te va a ayudar obviamente a reducir marcadores inflamatorios que siempre lo hacen. Este parche también ayuda mucho a mejorar la frecuencia cardíaca. Te ayuda a tener menos estrés, te ayuda a tener mayor resiliencia. Todo esto lo hace este parche. ¿Por qué? Porque nivela el sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático. Uno es el de huida, respuesta, sálvate, que es el simpático, y el parasimpático es el que relaja y el que calma. Y este sistema nervioso es el que está, digamos, encargado de todas esas cosas que hace nuestro cuerpo sin pensar. La función cardíaca, la respiración, la contracción muscular, todo eso, la digestión, todo eso lo hace eso. Y además ayuda también con la función hepática y las glándulas adrenales. Entonces, que mucha gente hoy dice, no, es que estoy quemado porque tengo fatiga de las glándulas adrenales. Pues esto también te puede ayudar a mejorar todo eso y apoya el sistema hormonal, apoya funciones de desintoxicación. Así que si tú eres una persona con mucho estrés, si eres una persona con mucha inflamación, esto es un parche que combinado con el X39 es una combinación súper, súper, súper buena. El otro parche del que les quería hablar hoy era del X49. ¿Qué hace esto? Este es como lo llama él el primo del X39, porque eleva un péptido de cobre, pero en vez de ser el GHK, es el AHK. El AHK tiene un aminoácido que se llama alanina. De hecho, este péptido, este parche, era el parche que utilizaba Michael Phelps y los nadadores y los deportistas en esa época que lo empezaron a utilizar. Por eso, hoy en día hay una carta de la Oficina Antidoping de los Estados Unidos y Oficina Antidoping Mundial en donde corrobora que este parche no es un parche transdérmico, que no hay ningún químico que pase del parche a tu piel, y por eso los deportistas podían utilizar esto para mejorar su recuperación y su rendimiento sin utilizar ninguna sustancia química. ¿Por qué? Porque al incrementar, en este caso, en vez del péptido de cobre GHK, este AHK, la alanina, ayudas a mejorar la energía muscular y las funciones del sistema nervioso. Entonces, ¿qué hace básicamente este parche? Este parche te ayuda a generar músculo magro, es decir, a generar mayor masa muscular. Aumenta tu fuerza, tu resistencia y la energía durante el ejercicio. Es decir, si antes hacías 3 repeticiones, te vas a dar cuenta que con el uso prolongado de este parche vas a mejorar tu desempeño cuando haces ejercicio. La recuperación es mucho más rápida. Los niños hacen ejercicio, hacen unos entrenamientos horribles, al día siguiente no les duele nada, esos no tienen ni ácido láctico, no tienen nada que les duela. Bueno, con el uso de este parche vas a reducir ese dolor muscular post entrenamiento y va a mejorar ese tiempo de recuperación. También ayuda a mejorar la salud cardiovascular, mejora la circulación y reduce marcadores de estrés óseo. Y esto es importantísimo para las mujeres que entramos en menopausia. Nosotros empezamos a tener osteoporosis, empezamos a dejar, o sea, nuestros huesos empiezan a dejar de estar calcificados y tenemos problemas. Este parche ayuda al fortalecimiento óseo y muscular, aumenta la densidad ósea. Yo lo tenía por aquí, ahí donde está el estudio, lo tenía por acá. ¿En qué estudio sale? Es en la revista, eso fue en Internal Medicine Research, en el Open Journal, es donde hay como una especie de estudios en donde dicen al elevar la alanina, pues puede aumentar o ayudar a mantener esa densidad ósea, disminuir los procesos de degradación y favorecer lo que estaba diciendo, esa masa muscular. Ayuda con el equilibrio cognitivo porque estimula vías de dopamina y de serotonina, te va a mantener más motivado, más concentrado, el estado de ánimo lo va a ayudar y también apoya metabólicamente al cuerpo. Favorece a la quema de grasa. ¿Por qué? Porque al producir ATP para poder generar energía dentro de tu cuerpo, lo que te va a ayudar es a quemar grasa dentro de tu cuerpo y te va a ayudar a, obviamente, mantener tu peso ideal combinado con una dieta y ejercicio. No es que vas a comer todos los días en McDonald's y te va a quedar echado en el sofá y te va a poner esto y te va a poner flaco. Ya para cerrar, ¿cómo la combinación de estos 3 parches va a beneficiar al cuerpo?
Uno, mejora la reparación tisular y toda la regeneración de tejidos a través de aumentar el péptido de cobre GHK. Al elevar la alanina, el AHK, péptido de cobre, vas a tener más músculo, más hueso, menos grasa. Vas a tener ciclos más rápidos de recuperación muscular y obviamente vas a ayudar a regenerar y mejorar las lesiones. Te va a ayudar también con el estado de ánimo porque te va a ayudar a reducir cortisol, a reducir inflamación, a mejorar la claridad mental. Y el ION también te va a ayudar a mantener ese ambiente óptimo, como dije, ese balance de los dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. Eh, Creo que cubrí más o menos todo en la hora que tenemos conversando. Importantísimo de esta tecnología si la estás escuchando por primera vez. Quizás esta llamada para ti fue un poquito densa y yo siempre invito a que busquen en PubMed, en las revistas médicas, en ChatGPT, en Google, donde ustedes quieran, qué son esas cosas que se incrementan a través de esta tecnología. Porque este parche lo único que hace es darle una señal a tu cerebro para que produzca esos aminoácidos esenciales como cuando teníamos 20. Y al elevarlos, todas esas cosas que yo les comenté hoy, las hace es el cuerpo solito. Y eso es lo mágico. Ahora, yo tenía, que lo había buscado, ya lo voy a compartir aquí, aquí está. Yo había buscado como una serie de digamos, condiciones más comunes en las que se verían beneficiadas al utilizar esta combinación, ¿ok? El, el GHK, el X39, porque estimula la reparación de tejidos y la producción de colágeno y la regeneración de nervios. El X49 que te va a apoyar a la recuperación muscular, a mejorar tu fuerza y tu resistencia. Y el ION que va a ayudar a reducir la inflamación y relajar el sistema nervioso. Y esto es para la gente que tiene dolor crónico y lesiones musculares o articulares. Por ejemplo, tendinitis, artritis, dolor lumbar cervical, lesiones deportivas, fibromialgia. Este trío es fantástico. Fantástico. Ahora, personas que tienen, por ejemplo, estrés crónico, ansiedad, fatiga suprarrenal, están en el periodo de menopausia, utilizar esto les va a ayudar porque además de regenerar va a nivelar los niveles de cortisol y modular, como les dije, el sistema nervioso autónomo. Es decir, personas que tienen trastornos de ansiedad, insomnio, lo que llaman el burnout, que es el agotamiento por estrés, personas que tienen fatiga crónica, trastornos de ánimo leves, por ejemplo, los va a ayudar. Si estás buscando algo que te ayude a mejorar el envejecimiento acelerado y la piel porque eres coqueta y solamente quieres esta tecnología para verte mejor, quiero decirte que el X39, este péptido promueve rejuvenecimiento dérmico, más elasticidad y regeneración de la piel. Vas a aumentar la producción de colágeno y elastina, tiene efecto antioxidante y además este también está utilizado muchísimas veces en aplicaciones cosméticas. Entonces, si tú estás buscando este trío para mejorar tu arruga, tu flacidez, la pérdida de elasticidad en la piel, mejorar cicatrices. La semana pasada tuvimos una chica que ella empezó a utilizar el parche después de habérselo puesto a su hijo con autismo y lo primero que vio y nos mandó las fotografías, se las podemos compartir, es que el queloide de su cesárea había básicamente desaparecido. Entonces te va a ayudar con cicatrices, con manchas solares y también con pérdida de cabello en algunos casos. Si lo estás buscando porque entraste en la perimenopausia o por cuestión de edad ya hay pérdida de masa muscular, osteoporosis, ya les expliqué que la gente con sarcopenia, osteopenia, recuperación postquirúrgica o de una lesión, síndrome de debilidad muscular, este trío los va a ayudar. Quise hacer como una guía de diferentes
condiciones o diagnósticos que aunque esto no es una cura, ni los va a tratar, ni los va a sanar, los va a ayudar y les va a dar al cuerpo una mejor condición para enfrentar eso que tienen. Hace una semana que hablábamos con la doctora, estábamos hablando con alguien que tenía diabetes tipo 1 y la doctora le dijo, no te va a quitar la diabetes tipo 1, ¿ok? No, no te va a curar la diabetes tipo 1, pero va a ayudar a tu cuerpo con la inflamación, con los daños colaterales y con todos los efectos que genera, ¿verdad? El tener esa, digamos, disfunción de tu hígado con el resto del cuerpo. Entonces, si tienes resistencia inmunológica y recuperación, personas con infecciones, alergias crónicas, por eso es que estoy empezando este protocolo con mi hijo del X39 con el ION y el glutatión para desintoxicar, gente que tiene infecciones frecuentes, inflamación sistémica leve o enfermedades autoinmunes como por ejemplo lupus, fibromialgia, Hashimoto. Esto los va a ayudar muchísimo a mejorar cómo se siente el cuerpo, obviamente lidiando con esa condición autoinmune. Y también quería cerrar con enfermedades neurodegenerativas porque hay mucha gente que ha notado una mejoría increíble con sus abuelos o sus papás, por ejemplo, que tienen demencia senil, gente con Parkinson, gente con Alzheimer, daño cerebral, ya sea por trauma, por un accidente cerebrovascular, y lo hemos visto en niños. De hecho, hoy en la mañana hubo una clase para mamás que la dictó Dayana Lauricela. Su hija tiene una serie de diagnósticos de daño cerebral y otras cosas, y esta tecnología la ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les recuerdo nuevamente, y yo hago mucho énfasis en esto, porque yo no vendo esto como un milagro, yo no vendo esto como una cura, esto te va a sanar, no. Esto es un coadyuvante, esto es una tecnología que a través de la fototerapia va a colocar en tu cuerpo poco a poco en el mejor estado para llevar todos los síntomas que quizás esa condición te está dando. Y si eres una persona de repente sana, que no tiene absolutamente nada, tengo que darte la mala noticia, que cada año que pasa envejecemos. Y como envejecemos, vamos a tener enfermedades, obviamente, que vienen con el envejecimiento, en donde nuestro cuerpo deja de trabajar correctamente, en donde nuestras células madres empiezan a quedar cada vez más latentes. Así que esta tecnología te puede ayudar a, como dice su inventor, no es rejuvenecer, es retroceder la edad de nuestras células, de nuestro cuerpo, a través de esta tecnología. Muchos se preguntarán, por ahí lo estaba viendo, cuánto cuesta. Normalmente hay diferentes maneras de comprarla, por eso es que la persona que te invitó a este chat es la persona indicada para explicarte, pero básicamente puedes comprarlo como cliente normal en 149.99, es decir, $4.30 al día, básicamente utilizar la tecnología, el X39. El combo tiene un precio diferente porque es el X39 más el X49 y te llega el ION gratis. Luego hay una manera de comprar como cliente preferido en donde el X39 en vez de costar 139.99 cuesta 99.99, son $3.30 al día. Yo cada vez que hago la filita en Starbucks a veces me devuelvo y digo, no me voy a tomar café, me voy a pegar el parche. Porque me hace mejor. Eso, y uno lo tiene que pensar así. Yo siempre digo que uno lo tiene que volver al día y pensar cuántas cosas a veces uno entra al Dollar Store y se compra 3 cosas de $1 y que no las necesita, en vez de pegarse un parche que te va a dar el bienestar y que te va a ahorrar problemas de salud más adelante. Y luego hay también la manera de comprarlo como distribuidor, en donde vas a tener un precio preferencial, mientras más parches compras, menos precio tiene el parche y además podrías ganar comisión. Pero eso poco a poco se los va explicando la persona que los invitó. Hay una frase con la que yo quiero cerrar y antes de cerrar, invitarlos, ya lo saben, el próximo sábado vamos a estar nuevamente, creo que el próximo sábado me va a acompañar también el doctor Rubén Pérez Parra, es cirujano plástico. Y además Rubén tiene algo muy interesante. Rubén cuando conoció la tecnología, la conoció porque su esposo tenía una intervención de rodilla
Una amiga se lo dio y el médico traumatólogo le dijo, wow, es increíble que con 50 y pico años que tiene, la recuperación y la cicatrización va tan bien y tan rápida. Y ahí fue donde Rubén le entró como la curiosidad, bueno, ajá. Y Rubén hizo algo muy interesante, me dijo, Mónica, yo voy a irme a un laboratorio, ya me fui y me medí el péptido de cobre antes de empezar el parche. Yo voy a usar los parches 3 meses y cuando yo cumpla 3 meses y tenga los resultados de si el péptido se elevó o no se elevó, hablamos, porque obviamente es un científico, es médico. Los médicos que aquí en Estados Unidos y en todos los países donde están jamás pondrían su licencia en riesgo por promover un producto fraudulento que no funcionara o que no operara. Me pareció muy interesante eso de Rubén. Rubén va a estar con nosotros la semana que viene y vamos a tener sobre todo eh, testimonios de cicatrización, de por qué ayuda tanto en un postoperatorio, en una recuperación después de una operación. Y seguramente también va a estar la doctora Catherine España. Entonces, a lo que iba. Nos vemos el próximo sábado. La llamada se repite hoy a las 8 de la noche. Compartan esta llamada porque la vamos a dejar grabada después. Mi recomendación siempre es utilizar al menos 3 meses para que le den chance al testimonio, si son como yo, que fui lenta para sentir los cambios. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros un sábado. Y me voy con esta frase que me la dijeron el otro día y me encantó. Uno en la vida tiene muchos problemas, muchos. Problemas económicos, problemas con la pareja, problemas con los hijos, problemas con el papá, problemas con el jefe, problemas con el carro, problemas con el perro. Uno tiene muchos problemas hasta que tiene un problema de salud. Y ahí cambia todo. Los quiero mucho, nos vemos en la próxima llamada. Si quieren escuchar más testimonios, pregúntenle a la persona que se los comparta. Esto ha sido un año de un viaje maravilloso, como digo yo. Para mí, que toda esta parte científica y técnica de esta tecnología eh, me tiene enamorada, porque para mí entender cómo funciona el cuerpo humano, entender que todo lo que estamos compartiendo aquí no es, no es magia, es ciencia, es importante. Se les quiere, feliz tarde.